Gran Valle, la nueva sidra gasificada en botellín de Valle Seco. Senderos del Valle lanza su nueva sidra gasificada en formato botellín, joven y afrutada, destacando por su presencia en vaso, especialmente por su color amarillo pálido, su burbuja fina y persistente, con un sabor equilibrado en acidez, azúcares y zumo natural de manzana, en el que se deja sentir su origen, la manzana y la sidra de Valle Seco. Opción ideal y refrescante, fácil de consumir, la puedes catar en los diferentes establecimientos de la isla. Recuerda pedir el botellín de sidra Gran Valle. Valle Seco Verde, de toda la vida. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. De la manzana reinete de Valle Seco nace Gran Valle, productos 100% naturales, donde se elabora su rica repostería, sidra en sus diferentes formatos y vinagre. Se distribuye en tiendas, supermercados y locales de restauración. Para más información pueden llamar al teléfono 928 61 80 22, extensión 331 o a través del correo senderodelvalle@valleseco.es. Gran Valle, productos 100% naturales. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto en el cartel que anuncia, como siempre, el programa, vamos a hablar de la lactancia materna. Un tema, bueno, que en los últimos tiempos pues está muy de moda, incluso porque ha habido alguna polémica en algún restaurante con cuestiones de alimentaciones bueno, que no eran maternas, eran a través de alimentación animal, porque era a través de un biberón y era a través de leche de vaca. Una historia muy, bueno, para mí no muy buena. Pero para hablar de esa lactancia materna tenemos a Noemí Hervada, a poner el acento como tiene que ser, que es asesora de lactancia. Buenas noches, Noemí. Buenas noches. Bien, hablamos de la lactancia materna. Hace 50, 60, 70 años no se había hablado, porque la única lactancia que había era la materna, ¿no? Sí, claro. El señor Nestlé empezó relativamente temprano en la historia de la humanidad, ¿no? Cuando se empieza, digamos, a comercializar o a extender la práctica de la lactancia artificial. La lactancia al final es una práctica natural, es como gestar y parir, es decir, no había otra alternativa. Si te quedabas embarazada, el bebé salía, pues y cuando salía el bebé comía leche materna. Es cierto que cuando la lactancia artificial empieza a extenderse, a generalizarse, pues se empiezan a plantear alternativas y sobre todo a partir de los años, en España me refiero, a los años 70 sobre todo, hay un boom de la publicidad de este tipo de empresas que lo que hacen es vender la idea de que la lactancia artificial es una alternativa igual de buena y con muchas ventajas. Te vendía la ventaja de que la madre podía irse a trabajar, que podía dar biberón, ¿no? Es decir, te lo equiparaban a libertad para la madre, ¿no? Pensemos que era una generación que venía de mujeres que no habían trabajado fuera de casa, que estaban como muy relegadas solo al papel de ser ama de casa nada más. Entonces, claro, las hijas de estas mujeres pues dicen, uy, yo quiero ser libre, yo descubro que puedo trabajar fuera de casa y puedo ser madre, pero no tengo que estar atada a un bebé. Entonces este mensaje cala mucho hasta el punto de que esa generación, la de los 70, es la primera generación que mayoritariamente es alimentada con biberón. Y aunque ahora la publicidad de la lactancia está muy restringida porque la ley le pone esa restricción, aunque se la salta, sí es verdad que mucha gente sigue pensando que la lactancia artificial es una alternativa. Y cuando digo que es una alternativa me refiero a que piensan que están en igualdad de condiciones, que solamente se trata de escoger. Es como si yo escojo si me pongo una camisa negra o una blanca.
y realmente no es así. Entonces, es verdad que las madres tenemos derecho a escoger si queremos amamantar o no, pero yo siempre digo que la verdadera libertad es cuando yo tengo toda la información. Si para yo escoger hay una información que me ocultan, no estoy escogiendo libremente, me están inclinando la balanza. Entonces, las madres, las mujeres tenemos derecho a saber que la leche artificial no es una alternativa al mismo nivel que la materna, es una alternativa para cuando esta no funciona, pero nunca van a estar así. Va a estar siempre la balanza muy descompensada. Que aún así optamos por ella, fantástico. Que hay veces que la lactancia artificial es la única solución para algunos casos y damos gracias de que exista, pero es como la penicilina, todos agradecemos que exista, pero no nos vamos usando penicilina indiscriminadamente, porque eso sabemos que también tiene un coste para nuestra salud. Sobre todo en Canarias, hablamos de Canarias, hablamos de Gran Canaria. Hubo un momento en que la lactancia materna prácticamente casi era simbólica, ¿no? Es decir, llega un momento, hablamos de los 80, de los 90, que prácticamente una gran mayoría utilizaba esa leche artificial, esa leche que no era maternal. Se ha cambiado, ¿no? Sí. La gente se ha mentalizado. A ver, hay muchos factores. Por un lado está el trabajo de cuando hay una asociación, una organización que empezó en Estados Unidos, la Liga de la Leche, que ahora es una asociación internacional, está en la mayoría de los países, que la fundan precisamente mujeres que se reunían para ayudar a otras mujeres. Es el concepto además en el que se inspiran los grupos de apoyo a la lactancia, ¿no? Mujeres que han amamantado y ven que otras mujeres tienen dificultades, tienen dudas, tienen presiones y necesitan pues ese apoyo de otras personas que han pasado por esa vivencia. Entonces, por un lado, el trabajo de los grupos de apoyo o todas las asociaciones que fomentan la lactancia está ahí y se ha ido asentando. Por otro lado, las autoridades sanitarias empiezan a darse cuenta de que la práctica de la lactancia no es algo opcional, es decir, que no es una opción que afecte solamente a la vida del bebé. Es la práctica que más influye en la salud del ser humano, porque afecta no solamente la vida del bebé en sus primeros semanas, sino que cómo es alimentado un bebé los primeros años de vida va a influir en su salud a nivel en toda su vida. Es decir, el riesgo de tener pues diabetes, de tener obesidad, de tener enfermedades coronarias, de tener osteoporosis, todas esas enfermedades que a veces aparecen en la edad adulta o en la tercera edad, han empezado a originarse desde la base, con lo cual todas las autoridades sanitarias, digamos, que entienden la importancia de fomentar y recuperar esta práctica. Paralelamente, organizaciones internacionales empiezan a poner coto a las empresas de alimentación infantil para decir, oiga, ustedes no pueden publicitar cosas que son incorrectas. Entonces no les vamos a dejar que sigan anunciando, como el tema del tabaco, ¿no? Llega un momento que los gobiernos dicen, prohibimos la publicidad del tabaco porque entendemos que es una práctica de riesgo. Pues algo así se hace con la leche artificial. Entonces todo esto, unido a que las mujeres cada vez tienen más acceso a información, pues hace que más mujeres se vayan concienciando de que por qué van a rechazar una práctica que encima es natural, es gratuita, está siempre disponible, da igual que yo sea rica, pobre, de una clase social o de otra, yo tengo leche. Entonces todos esos factores hacen pues que se vaya generando el caldo de cultivo para que más mujeres opten por esta práctica. O digamos, más que opten por esta práctica, que no opten por lo otro, ¿vale? Porque la práctica es la natural. O sea, si las mujeres no hubiéramos recibido presiones, todas amamantaríamos. Yo siempre le digo a las familias, ¿no? Incluso a las alumnas cuando formo asesoras, si viviéramos en una isla, pero no como esta, sino una isla desierta, o sea, si Gran Canaria en vez de ser lo que fuera una isla desierta, donde nos quedamos solamente una madre con su bebé y su pareja, ¿creemos que ese bebé sería amamantado? Seguro, vamos, sí, sería amamantado. Entonces la cuestión es que hoy en día muchas veces no se hace porque no estamos en una isla desierta. Es decir, todo lo que nos rodea nos influye. Y nos influye la información, nos influye la desinformación, nos influye el miedo, nos influye lo que me comenta todo el mundo, porque todo el mundo opina. Entonces, claro, eso hace que las mujeres, algunas, pues opten por no empezarla, o por empezarla y pararla antes de tiempo, o por seguir. Cada uno elige. Tú escribes un libro, La maternidad sin tabúes. ¿Por qué se te ocurre escribir este libro? Bueno, yo llevo escribiendo toda mi vida, ¿vale? Es decir, de hecho yo cuando empecé a interesarme por el mundo de la lactancia es cuando estoy embarazada de mi primer hijo.
pero no fue un interés que yo dijera voy a formarme en lactancia. Yo estoy embarazada, yo soy de las que pienso que voy a dar teta, pero porque igual que pienso que voy a tener un parto natural, porque entiendo que es la forma en la que el ser humano se tiene que desarrollar. Estando embarazada, la matrona nos explica que hay grupos de apoyo a la lactancia, y yo digo, ah, mira, qué cosa tan curiosa, y me acerco a un grupo de apoyo a la lactancia estando embarazada. Recuerdo además que ese día había una mujer sentada, una mamá, y viene un niño, pues tendría unos 2 años y medio, que viene caminando ya, levanta a su madre la camiseta, se engancha la teta, y yo me quedé sorprendidísima porque nunca había visto un niño que caminando mamara. Y yo soy la mayor de 5 hermanos, tengo un montón de primos, he criado rodeada de muchos niños, pero claro, nunca había visto esa imagen. Me acuerdo que miré a mi marido y le dije, pero mi sorpresa fue lo de, ah, se puede, o sea, es decir, yo pensé que la teta era solo para bebés. Entonces ese fue mi primer choque con respecto a lo que yo desconocía de la lactancia. Luego, cuando yo fui madre y me vi con problemas de lactancia, tuve que acudir a que me ayudaran, porque no sabía qué estaba pasando, que tenía problemas, me dolía, el niño no hacía pis, etcétera. Descubrí cuál es el trabajo de las asesoras de lactancia y muy pronto empecé a involucrarme y a formarme y a ayudar a otras mujeres. Empecé con un blog, que es Mi Mojiteta, el blog que digamos que me hizo famosa, y empecé recopilando información y escribiendo sobre estos temas. Luego los años pasaron y hace ya pues un año decidí publicar un libro con la recopilación de mis textos más emblemáticos y algunos que están exclusivos para ese libro. Y para mí escribir es una forma, primero es una especie de terapia personal. Me imagino que todos los escritores somos un poco ególatras y pensamos que nuestra opinión es algo que los demás merecen escuchar, pero también tiene un punto de intentar que la gente, sobre todo las mujeres, pensemos más allá de lo que nos cuentan, ¿no? El libro se llama La maternidad sin tabúes porque creo que somos una sociedad muy moderna en muchas cosas, pero en el fondo seguimos arrastrando los mismos tabúes y los mismos miedos que decías tú que hace 50 años. Hay temas que todavía no mencionamos o que hablamos en voz baja o que nos da vergüenza expresar o que ni siquiera sabemos que tenemos un tema ahí que nos está doliendo. Y la lactancia es un tema que genera muchas emociones en las mujeres. Tanto si has dado teta como si no has dado teta, es raro que en una discusión sobre lactancia no se acalore. Siempre está la típica guerra, ah, porque tú das teta, porque yo no, te crees que eres mejor que yo. Entonces, a mí me doy por pensar, ¿por qué la lactancia genera tanto debate? Si realmente sería una cuestión que no admite debate. El ser humano es mamífero. Mamífero significa que se alimenta de leche de su madre. Y bueno, y el libro yo creo que es una apuesta para que las mujeres que lo lean, yo digo que no es un libro fácil de leer, hay temas que pueden molestar un poco, molestar en el sentido de contarnos verdades que a veces son incómodas de oír. Y hay un capítulo que se llama Las lactancias frustradas, porque hay muchísimas lactancias frustradas. Hay más lactancias frustradas que lactancias exitosas, es decir, tenemos una sociedad llena de frustradas y eso pasa factura. Y yo siempre he dicho que parte de mi trabajo como divulgadora de temas de maternidad o como asesora de lactancia es que esas heridas que siguen abiertas en muchas mujeres que conozco vayan sanando, por el bien de ellas y por el bien de sus hijos, sus hijas y las mujeres a las que esas mujeres van a influir, porque si yo he tenido una mala experiencia con la lactancia, va a influir en cómo te voy a hablar a ti si mañana tú me vienes y me dices que vas a dar o no dar la teta. Y eso creo que es una dinámica que tenemos que cambiar, ¿no? No se trata de convencer a la que no quiere dar la teta, sino a la que tiene una herida porque quería y no pudo, saber que con ese duelo puede sanarlo, o sea, puede gestionarlo para que no le haga daño. Porque esas reacciones de ¿tú te crees mejor que yo porque tú das teta? Mi hijo fue alimentado a biberón y está igual de sano que el tuyo. Eso lo que demuestra es una herida, que casi nunca se ha tratado bien, porque todos los posicionamientos, digamos, muy firmes suelen ser un poco talibanes, ¿no? Es decir, cuando tú crees que estás haciendo algo que es correcto, yo le hablo mucho que es vegetariano, ¿no? Siempre digo, cuando tú crees que estás haciendo algo que es moralmente correcto, hay un momento, luego hay que cambiarlo, pero hay un momento de la vida que esa moralidad o ese posicionamiento en el lugar correcto te hace creer que estás en una posición de ventaja con otro. Y eso puede ser doloroso. Y desde ese lugar no se gana a nadie. Lo que ganas es una guerra. Y acrecientas esa herida y esa brecha. Yo creo que la meta es que todas las maternidades sean placenteras. Que todas las mujeres disfruten de ser madres. Para mí eso entra a dar la teta. A lo mejor para alguna no. Bueno, pues que sea sin teta, pero que la disfrute. Y hay muchas madres que no disfrutan su maternidad, con y sin teta, ¿eh?
¿La sociedad hoy predispone a esa lactancia materna o todavía sigue con, como tú decías, con esos tabúes, con esas historias que prácticamente no ayuda? Pues digamos que institucionalmente, como te decía antes, lo que es las autoridades sanitarias y en nuestra cultura, la maternidad está muy medicalizada. Es decir, tú desde que te quedas embarazada hay un seguimiento del embarazo, controles, rutinas. De hecho, hay una expresión que usamos, que el embarazo me lo lleva el doctor tal o la doctora tal, ¿no? Que tú dices, el embarazo lo llevas tú. Pero tendemos a externalizar todo lo que tiene que ver con la maternidad, lo delegamos en los sanitarios. Entonces, desde ese rol de los sanitarios tienen la autoridad, son los que saben y me van a enseñar a ser madre, que esto sería ya muy debatible. Digamos que institucionalmente tienen que fomentar la lactancia materna, por ley, porque es, como he dicho antes, una práctica que influye en la salud y por tanto influye económicamente. Y eso digamos que las autoridades sanitarias miran mucho el tema también económico como cosa a fomentar. Entonces, desde ahí se fomenta. Tú vas a un hospital y vas a ver carteles. En los públicos, sobre todo, los privados ya es otra historia, porque no se rigen por ese mismo control. Entonces, hay como una especie de mensaje general de que hay que dar la teta porque es la opción que habría que escoger. El problema es que a veces esas campañas no están orientadas, bueno, bajo mi punto de vista, no están orientadas efectivamente, porque yo creo que la información, o sea, el mensaje de la teta es lo mejor, no es un mensaje que motive. Es como, siempre lo comparo con el tema del tabaco. La gente sabe que fumar mata y aún así hay gente que fuma y empieza a fumar y no lo deja. No vale solamente con decir que la leche es lo mejor y tienes que dar teta. Si yo lo que te digo es que tienes que dar teta porque es lo mejor, me estoy posicionando como tu tutor de ti y de la salud de tu hijo. Y para mí ese no es el lugar. Yo creo que lo que tenemos que apelar es a que las madres entiendan qué significa la lactancia. Y la lactancia no es solo que la calidad de la leche es incomparable con la otra. La lactancia son muchas cosas. Es una práctica que tiene que ver con la sexualidad femenina y nunca nos lo cuentan así. Hace un tiempo un pediatra publicó un libro que hablaba de víctimas de lactancia materna, hablando un poco que las mujeres que damos teta somos esclavas de nuestros hijos, que además podemos experimentar placer sexual cuando amamantamos a un niño más mayor, y lo contaba como si fuera, se nos van a convertir todas en pederastas o algo así. No usaba la palabra porque yo creo que se cuidó mucho, pero daba a entender esto, ¿no? Y yo me acuerdo que escribí un artículo que decía, es que la lactancia es sexual, es decir, es parte de mi sexualidad, igual que la menstruación, igual que el embarazo, igual que un parto. Entonces, las mujeres tenemos que conocer nuestro cuerpo y saber que amamantar un bebé es un acto placentero. Entonces, a lo mejor cuando lo vemos desde esa óptica y no desde la óptica de es lo mejor porque evita esta enfermedad y evita la otra, pues a lo mejor conseguimos que las mujeres disfrutemos y queramos amamantar porque queremos. Porque yo creo que la meta es esa. Cuando te dicen, ¿tú por qué das teta? Y la mujer dice, uy, porque la OMS recomienda. ¿Realmente tú das teta porque la OMS dice, la Organización Mundial de la Salud? Yo doy teta porque quiero. Entonces, esa yo creo que sería la meta. ¿Por qué haces esto? Porque quieres, porque me hace feliz. Y aparte, es sanísimo para mi bebé y para mí, que es cierto. Es cierto. Bien, vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando con Noemí Herbada, asesora de lactancia, y estamos hablando sobre esa lactancia materna. Nos queda bastante programa. Hasta ahora. Gran Valle, la nueva sidra gasificada en botellín de Valle Seco. Senderos del Valle lanza su nueva sidra gasificada en formato botellín, joven y afrutada, destacando por su presencia en vaso, especialmente por su color amarillo pálido, su burbuja fina y persistente, con un sabor equilibrado en acidez, azúcares y zumo natural de manzana, en el que se deja sentir su origen, la manzana y la sidra de Valle Seco. Opción ideal y refrescante, fácil de consumir, la puedes catar en los diferentes establecimientos de la isla. Recuerda pedir el botellín de sidra Gran Valle. Valle Seco Verde, de toda la vida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. De la manzana reinete de Valle Seco nace Gran Valle,
productos 100% naturales, donde se elabora su rica repostería, sidra en sus diferentes formatos y vinagre. Se distribuye en tiendas, supermercados y locales de restauración. Para más información pueden llamar al teléfono 928 61 80 22, extensión 331, o a través del correo senderodelvalle@valleseco.es. Gran Valle, productos 100% naturales. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este enfoque especial dedicado a la lactancia materna. Estamos hablando con Noemí Hervada. Estamos hablando de esa lactancia materna que, bueno, pues que, como yo le comentaba, pues hace 70, 60, 50 años, bueno, ni se planteaba, ni hubiera sido nunca un tema para discutir, para polemizar o para estar conforme o no conforme. Hoy, en la actualidad, bueno, pues efectivamente, como decía Noemí, en los años 70, pues bueno, pues se crea esas leches sustitutivas o sustitutorias o artificiales que, bueno, pues que planteaban el tener una mejor maternidad, entre comillas, de, bueno, pues estéticamente, muchos factores que decían que, bueno, pues si tomaba el niño esa leche artificial, pues bueno, iba a ser lo mismo y tu cuerpo iba a estar, vamos, en la cresta de la ola. Todo eso ha cambiado, además que, bueno, yo me imagino, Noemí, que las madres, además sobre todo esas madres que han pasado por ti y han ido un poco, ¿por qué acuden a ti? O sea, un poco se sienten, sobre todo cuando no funciona, me imagino que cuando esa lactancia materna empieza a darle problemas, el niño sigue llorando porque como que no le llena esa leche, y bueno, antes de ir a buscar la sustitución, pues van a un asesor. Sí, normalmente está el perfil de la que viene embarazada porque... Y ya sobre todo, y claro, y ya viene a preguntar o a informarse o porque... Y eso, aquí hay un trabajo fundamental que son las matronas. Antes he dicho que la maternidad está muy medicalizada y eso, una parte está buena, los controles han hecho que la salud materno-infantil sea buenísima con respecto a otros años, pero a veces tiene sus problemas también. Si la matrona, que es la persona que atiende el embarazo, informa a la mujer desde el principio del embarazo, pues el hecho de que existen estos grupos de apoyo, estas asesoras a la lactancia, tenemos mucho ganado, porque las madres saben que hay alguien que se puede encargar de eso. Es como igual hay madres que preparan el pediatra, el cole, hay gente que empieza a ahorrar desde que el niño nace para llevarle al cole X o lo apunta a su club de fútbol, que sepan primero que existimos. Entonces están las que vienen un poco para ir informándose, porque han oído que hay que prepararse. Y yo siempre digo que más que prepararse para la lactancia, lo que hay que hacer es saber qué es lo que no hay que hacer para interferir, porque la lactancia, ya digo que es una práctica natural. Es cierto que luego hay muchas cosas que pueden ir mal por otros factores, pero lo primero es saber qué es lo que no tenemos que hacer para interrumpirla. Entonces, estas son las que vienen embarazadas, pero en general la mayoría de las madres que buscan una asesora de lactancia es porque hay un problema. El problema suele ser, lo más habitual es dolor en el pecho, es decir, la madre le salen grietas en el pezón. Y esto es algo horrible, es decir, si alguien no lo ha sufrido no puede imaginar lo que significa que te duela algo
Claro que debería ser placentero, o sea, no que debería ser neutro, sino placentero. Recordemos que el pezón es una zona erógena, que durante el embarazo además se vuelve más sensible de lo normal, y eso tiene un porqué. Se vuelve más sensible de lo normal precisamente para ser como una especie de alarma de que si el niño no se está enganchando bien, tú te des cuenta, porque claro, como tú no ves lo que el niño come, cuando tú pides un bebé la teta no sabes cuánto está comiendo, no lo puedes medir. Te tienes que fiar un poco, entonces te fías de las señales, que es que el niño hace pis, hace caca y engorda y está tranquilo. Pero para no esperar a que pase una semana y ver si eso ha ido bien, el pecho tiene ese mecanismo de si el niño está mal agarrado te va a doler, para que tú hagas algo, como el calor. Si yo no tuviera sensibilidad al calor me quemaría cuando cocino. Entonces, si hay una grieta, esto es dolorosísimo, porque implica que cada vez que vas a alimentar a tu bebé vas a experimentar dolor. Y además, como el niño al mamar tiene que hacer este movimiento, está abriendo constantemente esa herida. Imaginemos que nos duele algo y no solamente tengo que esperar a que se cure, sino que en vez de esperar a que se cure dejándolo quieto, estoy abriendo la herida constantemente. Eso es un dolor insufrible. Entonces, eso es uno de los principales motivos de abandono de la lactancia. Cuando las madres tienen dolor, entonces o saben que hay alguien que se dedica a solucionar, a ayudar, porque nosotros no arreglamos grietas, es el bebé cuando se agarra bien. O saben que hay alguien, o le preguntan a alguien, una conocida, a veces van a la enfermera, a la matrona, al pediatra. Si la enfermera, la pediatra o la matrona saben de lactancia y saben gestionar eso, perfecto. Si no saben, pero saben que hay asesoras de lactancia, perfecto. Si no saben y tampoco nos derivan, la hemos fastidiado, porque esa mujer no recibe ayuda. Otro de los motivos de abandono es, como mencionabas, el tema de que el bebé parezca insatisfecho, es decir, un bebé que no se calma al pecho o un bebé que no coge peso. Son los 3 factores principales. Si es un niño que no se calma, a veces hay que ver, siempre hay que evaluar una toma, ver cómo está mamando el bebé y ver las señales, porque a veces un bebé no se calma bien porque no está recibiendo bastante leche, pero a veces es un bebé que no se calma porque las madres tenemos la idea preconcebida, que nos la han dejado aquí grabada, que es que los niños comen. Yo siempre hago esta pregunta a la familia cuando hago talleres: ¿cada cuánto comen los bebés? Y de un auditorio de 20 o 30 personas, el 80% dice cada 3 horas. A lo mejor el otro 15% dice cada 2. Hay un 5% que me dice a demanda, porque ya han entendido que es a demanda. Pero cuando les pregunto a esa pequeña cantidad, ¿a demanda qué significa? Más o menos, cada 2 horas. Es decir, tenemos metido aquí que el horario de comida a un bebé tiene pautas, ¿no? Y que tiene que haber pausas. Esa es mi expectativa. Si ahora tengo un bebé que me pide de comer ahora, termina y me vuelve a pedir dentro de media hora, en vez de pensar, esto es normal, pienso, no puede ser. Si los niños comen cada 2 o 3 horas, ¿cómo puede ser que haga media hora que me pide otra vez? Y ya tengo a mi madre, que no dio teta, a mi cuñada, que tampoco dio teta, o dio teta y le fue mal y lo dejó, y toda la comunidad de gente que nos habla a la oreja a las madres diciendo, eso es que se ha quedado con hambre, y eso es porque tu leche no alimenta. Porque medimos la normalidad con la excepción. La excepción es la leche artificial, que los niños aguantan 3 horas porque es como comerse un potaje de garbanzos en el desayuno, un potaje de garbanzos en la comida, un potaje de garbanzos en la merienda y un potaje de garbanzos en la cena. Cuando llevas 3 días no te puedes ni mover. Entonces, claro que la leche del biberón sacia mucho porque es una carga brutal para un bebé. La leche materna no funciona así. Entonces, nuestro trabajo ahí es explicar que el patrón de alimentación de los bebés normales y sanos, a demanda significa a demanda, y que los primeros días puede ser que el bebé esté prácticamente todo el día enganchado a la teta. Entonces, a veces lo que nos toca es sencillamente explicar a las madres que no pasa nada, que si el bebé pide a la media hora, que le ofrezcas a la media hora. Y que va a llegar un tiempo que es verdad que esas tomas en general se suelen espaciar, porque el bebé toma mucha más leche, se hace mucho más hábil a la hora de mamar, porque además la leche se va convirtiendo en una leche un poco más madura, con más cantidad de grasa, pero que aún así hay momentos puntuales en el hito del desarrollo en los que va a volver a pedir mucho. Que es esto de, yo di teta hasta los 3 meses, pero a los 3 meses de pronto dejé de tener leche, porque el niño me pedía y no tenía leche y se me acabó. Y en vez de explicarles, no, lo que pasa es que a ciertos meses del bebé hay cambios en su desarrollo, hay hitos en el desarrollo que implican una gran actividad cerebral, y a mucha actividad cerebral se requiere mucho más alimentación, mucha glucosa, ¿no? para el cerebro. Entonces el bebé te va a demandar más. Entonces, cuando tú le explicas a las madres cómo funciona la lactancia, se dan cuenta de que no tienen ningún problema, que su problema era su expectativa, que era errónea. Entonces, cuando tú les explicas eso y lo entienden, no ven ningún problema en que el niño les pida a la hora y media en vez de a las 2 horas. Y sencillamente le dan. El bebé pide y yo le doy. No hay mayor problema. Entonces, esa es una de las cosas que más choca porque
es lo de no había problema que solucionar. Cuando hay una grieta hay un problema. Cuando un bebé no gana peso a pesar de tener lactancia blanda, también hay un problema que hay que mirar. Y en algunos casos es cierto que hace falta suplemento, ¿eh? Yo por lo menos no hago la guerra contra el biberón. Hago la guerra contra la industria del biberón. Son cosas diferentes, pero no contra el biberón. Yo en algunas ocasiones le he dicho a algunas madres, ahora te vas a la farmacia, compras una lata de leche y este niño necesita comer. No está comiendo y tú ahora mismo no estás produciendo la suficiente leche. Vamos a trabajar en eso, pero mientras tanto el niño tiene que comer. A mí me pone muy triste cuando me entero de madres que han ingresado a sus bebés deshidratados porque están a lactancia exclusiva y el niño no estaba siendo alimentado suficientemente. Esto es lo que tenemos que impedir que pase. Por eso las madres necesitan que sepan que hay personas que tienen que estar formadas para saber detectar cuando hay un problema y evitar que ese problema se agrave. Las asesoras de lactancia, esta figura no está reconocida por la... Claro, no es una figura oficial, es decir, es como, no sé, ser acupuntor, no sé si hay alguna escuela oficial de acupuntores que me perdonen. La asesora de lactancia además es una figura un poco extraña. Yo siempre digo que la sociedad, primero sale la demanda, luego sale la figura y quizá después sale el reconocimiento. Las profesiones, o sea, los arquitectos no empezaron porque alguien montó una escuela de arquitectos. Los arquitectos antes eran obreros que empezaban a hacer y luego se regula, ¿no? Entonces esto de la regulación de las profesiones es un poco curioso. Las asesoras de lactancia, que ahora se llaman así, en otros sitios se llaman monitoras de lactancia, bueno, las personas que nos dedicamos a esto, en principio somos madres que tenemos experiencia en amamantar, pero que aparte de nuestra experiencia propia, nos hemos ido formando, muchas veces en cuestiones sanitarias, cuestiones médicas, para ayudar a las madres. Claro, está la polémica esta de, pero no sois sanitarias. Claro, es que nosotros realmente no vamos a diagnosticar, no podemos diagnosticar, no vamos a recetar. De hecho, yo cuando una madre te viene con una inflamación siempre le digo, si tienes un proceso inflamatorio, tienes que ir a un médico que te diga qué haces con ese proceso inflamatorio. Tú decides si el proceso inflamatorio lo solucionas con un antiinflamatorio natural o vas al médico y que te diga si tienes que tomarte un antiinflamatorio, una medicina, ¿no? O sea, no estamos para esa labor. Pero sí es cierto que damos consejos que tienen que ver con la salud, es como un matiz, pero es importante. Entonces, nosotros no somos sanitarias. Es cierto que hay muchas sanitarias que además de sanitarias son asesoras de lactancia y se forman. Ahora cada vez más surgen formaciones que están ligadas a la rama sanitaria, es decir, hay másteres en la universidad sobre lactancia materna, hay formaciones adicionales, porque lo que es la carrera, ni la de enfermería, ni la de matrona, ni la de pediatra, por sí dedican una gran cantidad de tiempo a aprender sobre lactancia. Y aunque se hiciera así, es información teórica, que está muy bien para saber, por ejemplo, definir lo que es una mastitis o para saber distinguir entre un frenillo sublingual tipo 1 tipo 4. Eso está muy bien, yo también lo he aprendido en un curso, pero el asesorar a madres con la lactancia requiere una gran cantidad de tiempo de haber convivido, me refiero convivido, de haber visto muchos bebés y muchas madres, porque yo lo que he aprendido de lactancia, siempre digo que me lo han enseñado los bebés, más que los libros, ¿vale? Que un libro está bien para eso, para definir qué es una mastitis y para decirle a una madre, mira, si sospechamos que hay una mastitis porque lo que te pasa, tienes todas estas pautas, tienes que ir a tu médico correspondiente para que te haga un cultivo y te receta antibióticos si es necesario. Eso nosotras no lo hacemos. Sí es verdad que somos las que detectamos que pueden pasar estas cosas y derivamos al profesional competente. Igual que si yo veo un bebé que tiene una tortícolis de nacimiento y veo que eso le influye a la hora de mamar porque noto que está molesto, pues le derivo al fisio correspondiente. O sea, a veces nuestro trabajo es ese, ¿no? Hacer de puente, porque tenemos mucha experiencia con madres y con bebés, que es lo que en una carrera profesional no hay. Te pueden dar mucha información, pero ¿cuántas horas has pasado viendo a bebés mamar? ¿Cuánta confianza tienes en que un bebé en las condiciones adecuadas es capaz de mamar, ¿no? Voy a contar una anécdota. Antes siempre se decía en los libros, ¿no? Pues los bebés tienen un reflejo de succión a partir de la semana 36 de gestación, con lo cual los bebés que nacen de forma prematura no tienen reflejo de succión, no pueden mamar, hay que darles con sonda, etcétera, ¿no? Uno de los cursos a los que yo acudí con el neonatólogo más importante a nivel mundial con respecto a los cuidados madre canguro, se dedica a investigar sobre este tema, pues nos enseña un vídeo de un bebé que nace de forma prematura con, no quiero equivocarme, pero creo que unas 28 semanas de gestación. Imaginemos 28 semanas de gestación. Hace unos años hubiera sido dado por inviable.
ese bebé mamaba. Entonces este médico hace una reflexión. Cuando hemos pasado años explicando que los bebés no pueden mamar cuando nacen muy pronto, ¿es realmente que no podían o que nosotros pensábamos que no podían y no les dimos la oportunidad? Entonces, esa es la diferencia entre el abordaje desde el punto de vista médico y el abordaje desde el punto de vista de las madres. ¿Necesitamos a los profesionales? Sí, porque cuando hay problemas son ellos los que tienen que estar ahí. Pero cuando tú abordas la lactancia no puedes mirarla solo desde el punto de vista médico. Tienes que abordar el punto de vista de que el cuerpo de la madre y ese bebé instintivamente saben lo que hay que hacer. Y tú tienes que asegurarte que esas condiciones se den. Entonces, esto para alguien que está formado desde el punto de vista sanitario es muy difícil, porque toda su carrera se ha basado en evidencia. Saco unas conclusiones y esto es lo que hay, ¿no? Y a mí lo que me ha enseñado la lactancia es que a veces cuando parece que todo es casi imposible, pues resulta que se puede. Porque los bebés que no tienen ningún prejuicio ni están influenciados por lo que opina la madre, el médico o la suegra, si tú los pones en las condiciones adecuadas, sencillamente se agarran y maman. Y cuando tú has visto esto, un bebé que no mamaba nunca, que rechazaba el pecho, y de pronto le dices a la madre, vamos a probar algo, túmbate, ponte cómoda, vamos a quítate la ropa, pon al bebé piel con piel, déjale sobre ti, vamos a ver qué hace él solo. Y te das cuenta que bebés muy chiquititos, sencillamente por cambiarles la posición, por dejarles en la posición fisiológica, maman. Y tú ves a la madre con cara de, ¿tan fácil era? Y a veces dices, ¿tan fácil? No, porque ha habido que vencer muchos prejuicios, que es primero pensar que el bebé no era capaz, luego dejar que tú veas que no necesitas a nadie, que yo solo estoy aquí diciéndote cómo te tienes que colocar, que ni siquiera te he tocado, ni a ti ni a tu bebé. Y claro, en general, estas profesiones de ayuda son muy intervencionistas. A mí lo que más me ha costado aprender como asesora de lactancia es a intervenir menos. Antes intervenía mucho. Bien, vamos a hacer una pausa en este programa dedicado a la lactancia materna. Estamos escuchando a Noemí Hervada. Bueno, ya la vemos que ella está muy ilusionada y además habla con emoción, porque como ella decía, lo primero de ella fue ser madre y vivir en sus propias carnes pues todo esto de la lactancia materna. Y lo que ha hecho al paso del tiempo, bueno, pues darle esa aplicación y esa ayuda al resto de madres. Vamos a hacer un alto en el camino y llegamos ya a la parte final de este enfoque dedicado a la lactancia materna. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. De la manzana reinete de Valle Seco nace Gran Valle, productos 100% naturales, donde se elabora su rica repostería, sidra en sus diferentes formatos y vinagre. Se distribuye en tiendas, supermercados y locales de restauración. Para más información pueden llamar al teléfono 928 61 80 22, extensión 331 o a través del correo senderodelvalle@valleseco.es. Gran Valle, productos 100% naturales. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad.
Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Llegamos a la parte final de este enfoque dedicado a la lactancia materna. Estamos hablando con Noemí Hervada. Estamos hablando de esa lactancia materna que, bueno, que poco a poco se va imponiendo como antiguamente estaba. Que volvemos a lo de siempre. No se está inventando nada con la lactancia materna. Eso era ley de vida y además nadie se planteaba en ningún momento darle un biberón a un niño. Primero porque yo creo que ni existían los biberones al principio de esa lactancia. Bueno, seguro, pero hablamos ya de esos 40, esos años 30, 40, 50, bueno, pues no, nunca se planteó el que no se le pudiera dar esa leche materna. La madre hoy, en la actualidad, en esta sociedad, disfruta siendo madre, y te explico la pregunta, porque unos años atrás, un poco más, que eso era como una cruz, ¿no? Lo de ser madre, pasar todo eso era un poco... bueno, un impuesto que había que ser madre. Había que ser Tocaba madre, tener hijos y había que llevar. Y cuanto antes se pase eso ha cambiado, ¿no? Es decir, el ser madre es otra historia, ¿no? Yo creo que todas las funciones que son vitales para la supervivencia, si te fijas, son placenteras. Yo es que me gusta mucho la palabra placer, creo que es algo que tenemos que reivindicar, el placer, en todo. Claro. Entonces, comer es placentero, beber es placentero, dormir es placentero, con perdón, hasta defecar, es decir, todas las funciones fisiológicas son placenteras. El hecho de reproducirse, o sea, ¿cómo nos reproducimos? Es placentero, o sea, el sexo es placentero, o debe ser placentero. Criar hijos también debería ser placentero. Es verdad que es un trabajo que no podemos delegar, es decir, no tiene un botón de parada. Cuando tenemos hijos todos sabemos que a veces querríamos darle un botón y que se callaran, se pararan, nos dejaran descansar, pero no funciona. Pero en general tiene que ser algo que se pueda disfrutar, es decir, que recompense. Y ahí están las hormonas que hacen que la maternidad nos compense. Es decir, cuando te entregas, digamos, a disfrutar de la maternidad, hay unas hormonas de las que te inundas y la lactancia tiene mucho que ver con eso. O sea, la lactancia genera mucha oxitocina y la oxitocina es la misma hormona que produce los orgasmos. ¿Por qué? Lo hablamos antes, ¿no? Porque la naturaleza, Dios, el karma, cada uno que le dé el mérito a quien quiera, tiene que asegurarse de que genera placer para que aguantemos, porque un perro, no sé cuánto tiempo tarda una cría de perro en ser adulta, pero no tarda 20 años, tarda muy poco tiempo, en meses ya es adulta. Entonces, criar un hijo nos va a llevar muchos años. Ese desgaste, la naturaleza tiene que proveer la forma de que sea algo que nos apetece hacer, que tenga su recompensa inmediata, en el momento, en una recompensa de que cuando tengamos 50 años veamos la foto de nuestros hijos, nuestros nietos, nos sintamos orgullosos. Ahora, entonces, si nos entregamos a esta lactancia, a esta crianza que algunos llaman corporal, ¿no? de permitir que nuestro cuerpo se involucre con placer, es mucho más llevadero. También es verdad que ahora hay como una especie de boom de todo lo que tiene que ver con la vuelta a lo natural, ¿no? Pues al parto natural, a no tener anestesia, a amamantar, alimentar a los hijos sin papillas, es decir, todo comer un poco más sano. Eso hay como una especie de boom. Hay personas que han criticado esto como una especie de hipermaternalidad, ¿no? Y hay gente que critica que somos como una especie de esclavas que están volviendo a lo que nuestras abuelas hacían por obligación. A ver, la diferencia es que mi abuela, por ejemplo, no pudo elegir. Yo tengo dos abuelas y mi abuela, una de ellas solo fue ama de casa y otra de ellas trabajó fuera y no crió a sus hijas. Con lo cual, ninguno de esos dos roles a mí me gustan para copiar. Entonces yo siempre digo que las mujeres de ahora somos muy egoístas en el sentido de que nos damos cuenta de que queremos todo. Entonces nuestras abuelas venían de este rol, o solo criaban o solo trabajaban. Nuestras madres optaron por lo de yo trabajo y crío pero un poco porque puedo delegar. Las mujeres de mi generación, yo creo que lo que queremos es poder disfrutar de nuestra maternidad, pero no penalizar nuestra vida personal ni profesional. Y esa es la lucha que tenemos. Cuando nos hablan de conciliación, pues realmente no hay prácticas reales de conciliación. La maternidad los primeros meses es eminentemente de la mujer. El bebé necesita a su madre, no a su padre. Yo aquí soy muy políticamente incorrecta. Un bebé, para el bebé no es igual mamá que papá. Y eso es una realidad que la biología nos recuerda, queramos o no.
Entonces, las bajas maternales deberían ser más largas, que cubran el tiempo en el que el bebé necesita exclusivamente a su madre. Cuando ese bebé ya está preparado para comer otras cosas que no sea solo leche materna, entonces es cuando mamá puede recuperar sus momentos y sus espacios. El problema es que el tiempo que en España se nos da de baja no está en consonancia con el tiempo que el bebé necesita a mamá en exclusiva. Y ahí está la brecha. Ahí es cuando a las mujeres se nos hace escoger. ¿Sigues criando a tu hijo a costa de renunciar a tu trabajo o a costa de pedirte una excedencia que tienes que subvencionarte tú o a costa de depender económicamente de tu pareja o de tus padres o del Estado? Ese es el problema. Entonces, hoy en día las mujeres que amamantan más tiempo son las mujeres que tienen un poder económico adquisitivo medio alto, porque son las que se pueden permitir, quizá, dedicar más tiempo del que la seguridad social provee. Entonces yo creo que esa es la meta. Pero sí es cierto que como tenemos menos hijos y los tenemos más tarde, yo el primer hijo lo tuve a los 36, o sea, cuando yo tuve a mi primer hijo, mi madre había tenido 5, en solo una generación, ¿no? Mirad qué cambio. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora sí es verdad que la que es madre suele serlo porque quiere. Y dice, lo voy a aprovechar, porque no es que me vengan todos los hijos que Dios me mande, es que quiero un hijo o 2, que la media no llega ni a 2 en España, y voy a intentar disfrutarlo. Entonces es verdad que hay más mujeres, digamos, con un poco más de conciencia de ser madres. También es verdad que están las que siguen viendo la maternidad como una carga. También es verdad que ahora están estas mujeres que no quieren ser madres, y yo lo veo perfectamente lícito. O sea, no es una obligación ser madre. No está la supervivencia del planeta en juego porque hay hiperpoblación. Es decir, no pasa nada porque haya incluso el 50% de las mujeres del planeta no quieran ser madres. El problema es las que son madres sin quererlo. Eso es un problema porque es una carga. Y si tú haces algo que no quieres, pues todos nos identificamos con eso. Todos hemos tenido un trabajo que no nos gustaba y nos levantábamos por la mañana y llegábamos ya con mala cara. Pues imaginemos criar hijos todos los días y que sea una labor que no te gusta. Es complicado. Es fuerte. Llegaremos aquí en España y sobre todo en Canarias a una lactancia materna total. Porque la pregunta suena un poco... Sí. ¿Se llegará que ni se plantee el tema? Pues tendría que cambiar muchas cosas. En principio habría que tener leyes mucho más restrictivas para las publicidades que se hace en la industria artificial, porque la ley les da unos límites, aún así se los saltan, pero todavía tienen mucho campo abierto. Es decir, yo el otro día fui al traumatólogo, y el calendario que tenía en la mesa era de una empresa de alimentación artificial. Es decir, eso, la ley prohíbe que los sanitarios sean utilizados para hacer publicidad a las madres de preparados para lactantes, aún así se los saltan. Todavía hay pediatras que siguen regalando muestras de fórmula y te las regalan como toma un regalo. Yo siempre digo es un caramelo envenenado, es como el que te regala la primera dosis de droga. Si te regalo esto y consigo que te enganches a esto, después tengo un cliente durante mínimo 2 años. Entonces, la ley, yo para ahí soy muy estricta, debería hacer una ley mucho más estricta en ese tema. Debería controlarse muy bien el tema de que en otros países, por ejemplo, me decía una matrona que trabaja en el Reino Unido, que allí cuando dan un biberón de ayuda en el hospital, tienen que hacer como una especie de informe médico y que lo firme un médico, porque se considera como una receta médica. Aquí tú vas al hospital y te lo ofrecen a todas las madres. Yo recuerdo la clínica, toma el bibe, como... Entonces, no deberían repartirse alegremente esos biberones porque implican mucho más de simplemente un biberón. Entonces, lo primero para mí sería eso. Luego, que hubiera una formación de todos los sanitarios que atienden madres y bebés desde la búsqueda del embarazo, ya no solamente en lactancia desde el punto de vista que hablaba antes médico, sino desde el punto de vista vivencial. Que vayan, o sea, yo obligaría a todas las personas que son sanitarias a que hagan prácticas en grupos de apoyo a la lactancia, que vayan allí de oyentes a observar cómo es vivir la lactancia, porque no se fían de la lactancia, porque la desconocen. Entonces, eso sería el primer paso. Y luego lo que haría sería animar a todas las madres a que busquen grupos de madres y que oigan a otras madres, a que acudan a los grupos. En esta isla además somos privilegiados, yo que me muevo en el mundo de la lactancia, aquí hay grupos de apoyo a la lactancia casi cada día de la semana y a veces hay más de uno. A mí me llama alguien y dice, un lunes, pues ¿dónde estás? Tienes un grupo de apoyo. Hay en Moya, hay en Guía, hay en Las Palmas, hay en centros de salud. Hay muchísimos grupos de apoyo. O sea, en otros lugares hay capitales de provincia en las que el grupo de apoyo se reúne una vez cada 15 días. Y aquí tenemos casi todos los días de la semana. Y hay luego profesionales que nos dedicamos a trabajar de forma privada de urgencia, es decir, cuando nos llamen. Así que las madres tienen que acudir a estos grupos.
llámale, yo no le llamo, el mío donde yo voy no le llamo grupo de apoyo a la lactancia, le llamo grupo de crianza, porque ahí son bienvenidas también las madres que no amamantan. Lo que hablaba antes, ¿no? Si una madre da biberón también necesita un grupo de apoyo, un grupo de madres, y que nos vayamos empapando de lo que significa criar, que es eso lo que te decía, más que solo dar la teta. Si todas las madres disfrutamos, todas, de la maternidad, si tenemos un gobierno que no nos penaliza por ser madres económicamente ni profesionalmente, pues igual dejaremos de envidiar a las escandinavas, que tienen bajas económicas, bajas laborales larguísimas, que tienen además muchísimo más índice de puestos en cargos en empresas de responsabilidad, a pesar de tener un montón de hijos, y a lo mejor un día pues seremos la envidia del mundo. Mientras tanto no lo somos. Sí, complicado en este país, pero bueno, se nos ha acabado el programa. Podríamos, como siempre digo, estar hablando con Noemí Herbada muchísimo tiempo sobre la lactancia materna, sobre todo porque además, lo decía al principio del programa, que no se tenga que hablar de la lactancia materna porque será una cosa natural, como siempre hubo aquí en España, y bueno, pues que prácticamente, bueno, el que quiera, lógicamente, la libertad tiene que estar también sobre todo, ¿no? Pero bueno, que el que quiera pueda y no tenga que comentarse y a lo mejor que no existen ya ni siquiera, bueno, los grupos de apoyo sí, porque además sobre todo para las cosas que a uno no le cuadren, no le salga bien, pues bueno, que uno pueda consultar y con esas madres y tal. Pero bueno, que no sea noticia como esa que oíamos hacía unos meses en el tema de ese restaurante, ese tipo de cosas que pasen a mejor vida. Que yo me quede sin trabajo, sería una buena noticia. O sea, si yo no tengo que hacer de trabajo de asesora de lactancia, será una buena noticia. Será una buena noticia. Noemí, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Desearte lo mejor. Habrá ocasiones de tenerte por aquí, cuando hablar queráis. de otros temas. Y bueno, pues ese viaje que sea fructífero, Sí. ese viaje a Argentina, y bueno, pues Uruguay. y Uruguay, y que vuelvas otra vez Sí. de regreso a casa, Sí, que porque es además importante, ¿no? tengo 2 hijos que me van a esperar y claro, pues vamos, independiente de otras cosas, pero sí. Vamos allí a hablar de temas como este Pues, y a volver con la ilusión de conocer otros países, otras culturas y de saber que mi trabajo es aceptado fuera de esta isla, ¿no? pues que así sea. Gracias, Noemí. Gracias. Bien, con las palabras de Noemí Herbada nos vamos en este especial dedicado a la lactancia materna y para nosotros ha sido un placer tenerla y sobre todo que hemos aprendido un poquito más acerca de este tema. Señores, gracias, hasta la semana que viene.